Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos. La temática de este mes de enero para el año 2022 se llama Rompiendo con el pasado. Por eso hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué es romper con el pasado? Vamos a romper con el pasado en este nuevo comienzo, en este nuevo año, en este nuevo inicio que Dios nos regala. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, en los versos 13 al 14 dice lo siguiente. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Qué bonita palabra Moisés le entregaba al pueblo allí en las puertas del Mar Rojo. En las puertas del Mar Rojo. Porque recordemos que el Éxodo, en los primeros capítulos del Éxodo nos habla de lo que es la salida del pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos el Éxodo, vemos que podemos hacer un recorderis. Dios hace un llamado a Moisés, ¿verdad? Y Moisés escucha ese llamado. Cuando Moisés atiende al llamado de Dios, Dios le dice: yo quiero que vayas, encabeces la liberación de mi pueblo. Que tú seas el encargado, el mediador entre Dios y Faraón para traer libertad a mi pueblo. Entonces, Moisés toma la batuta junto con Aarón y van ante el Faraón y piden la liberación del pueblo. Obviamente, el corazón de Faraón endurecido siempre le decía a Moisés que no, que el pueblo no iba a ser liberado. Y entonces vienen lo que conocemos como las 10 plagas, ¿verdad? Dios envía las 10 plagas, toca el corazón de Faraón y Faraón dice que se vayan, déjenlos que se vayan. Y cuando van saliendo, nuevamente Dios endurece el corazón de Faraón. Y cuando endurece el corazón de Faraón, manda al ejército a perseguir al pueblo de Dios, que estaban llegando ya a las orillas del Mar Rojo. Y ahí es donde encontramos el pasaje que hoy estamos desarrollando. Cuando llega el ejército allí, yo me imagino a un pueblo temeroso. Porque cuando vemos en versículos atrás, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Cualquiera tendría temor al ver un ejército tan grande como el del Faraón persiguiendo. Ahora, el pueblo de Dios se encontraba, como se dice popularmente, entre la espada y la pared. Porque el ejército de Faraón venía por un lado y las aguas del Mar Rojo estaban en el otro. Aún las aguas no se habían abierto. ¿Cómo no el pueblo de Dios iba a tener miedo si sabía que las represalias que venían por parte del ejército de Faraón prácticamente era acabar con ellos? Pero, ¿cómo asociamos esto con romper el pasado? ¿Cómo asociamos esto con el rompimiento del pasado en este nuevo año? La temática dice rompiendo con el pasado. Pero para romper con el pasado, debemos entender nuestro pasado. ¿Cómo podemos romper nosotros nuestro pasado si no lo conocemos, si no lo entendemos, si no lo digerimos, si no lo masticamos y si no entendemos realmente qué fue lo que hicimos nosotros en el pasado? Ahora, vamos a entender una de las preguntas que mucha gente se hace. ¿Por qué el pueblo de Dios, estando en Egipto, terminó siendo esclavo de Egipto? Ahora, recordemos que cuando el pueblo de Dios entra a Egipto,
entra a un lugar de privilegio. Estaba José, siendo el segundo al mando en todo Egipto, ¿verdad? Y Faraón puso un anillo sobre él y lo nombró como si fuese gobernador. Y le dijo, nadie más tendrá voz y mando por encima tuyo. Solamente yo, le dijo Faraón. Y entonces José trae a su padre, a sus hermanos y a todo su pueblo y les da un lugar de privilegio dentro de Egipto. Dice uno, bueno, si el pueblo de Dios estaba tan bien, ¿cómo termina siendo entonces esclavo de Egipto? La palabra nos dice que hubo cambio de Faraón, que por tal motivo este Faraón nuevo no la llevaba con el pueblo de Israel. Y entonces, empezó a quitar todo lo que el pueblo de Israel tenía. Eso nos lo dice la palabra dentro del libro de Éxodo. Pero veamos qué pasa o realmente de dónde nace el motivo de que el pueblo de Dios fuera esclavo de Egipto. Por eso cuando nosotros hablamos de romper con el pasado, ¿cómo rompemos nuestro pasado para disfrutar de una tierra prometida? De algo bueno, de una bendición que Dios tiene para nosotros. Ha comenzado un nuevo año, es el año 2022. Un año donde seguramente Dios ya está entregando promesas. Un año donde seguramente Dios ya está hablando y está prometiendo cosas buenas para nosotros, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestras finanzas, para nuestros negocios, para nuestros proyectos. Y es algo que Dios ya ha venido hablando. Multiplicación, bendición es en este nuevo año. Pero para poder recibir todo esto, debemos romper con nuestro pasado. El pueblo de Israel tenía un propósito, llegar a la tierra prometida, a la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Ahora, ¿desde cuándo viene esta promesa de una tierra prometida? De una tierra que fluye leche y miel, de una tierra que iba a ser próspera. Tenemos que conocer nuestro pasado. Miren, cuando nosotros queremos romper nuestro pasado, debemos conocer nuestro pasado. Para que el pueblo de Dios llegara a la tierra prometida, tenía que conocer también su pasado. ¿Qué es conocer su pasado? Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versos del 1 al 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Vamos a conocer el pasado del pueblo de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Dios le habla ¿a quién? A Abraham. Y le hace una promesa. Esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes. ¿De qué tierra estaba hablando Dios con Abraham? De Canaán, de la tierra prometida. Ahora, sale Abraham, deja su parentela, deja la tierra de sus padres, escucha el llamado de Dios, es obediente, ¿verdad? Hasta ahí vemos un Abraham obediente. Por eso muchos dicen, el padre de la fe.
que sin conocer a Dios, escucha su voz, atiende al llamado, deja su parentela y se va al lugar donde Dios le ha dicho. El padre de la fe, ¿verdad? Así lo conocemos. Bueno, Abraham entonces atiende el llamado de Dios, escucha la voz de Dios y atiende su llamado. Pero en ese llamado, en esa voz de Dios, Dios le da una promesa. ¿Cuántas veces Dios nos ha entregado promesas a nosotros, verdad? A través de nuestro pastor, a través de algún amigo, a través de alguien que ha orado a través de nosotros, a través de nuestro tiempo de intimidad con Dios, cuando Dios nos habla y nos entrega esas promesas, ¿verdad? Y Dios nos entrega promesas de bendición. Entonces, Abraham escucha el llamado, escucha la voz de Dios, atiende al llamado y escucha una promesa que Dios le da. Dios le dice que le va a dar una tierra de bendición. Dios le hace una promesa a Abraham, la tierra prometida. ¿Y qué hace Abraham? Empieza a caminar, a creer en Dios. Vamos conociendo el antepasado del pueblo de Dios. Hasta el momento conocemos que el antepasado del pueblo de Dios, que el pasado del pueblo de Dios, viene de un llamado de Dios, viene de una promesa de Dios y viene de un caminar con Dios. Viene de tres cosas que creo que en el 2021 las vimos muy bien. Escuchar la voz de Dios, atender su llamado y caminar con Él en todo momento. Así comienza la historia del pueblo de Dios que llega a Egipto y que espera una tierra prometida. Hay una promesa de bendición dada a Abraham. Él deja la tierra de sus padres y se va a una tierra desconocida. A eso se le conoce como fe. A eso se le llama fe. El caminar con Dios, aún sin saber a dónde vamos, aún sin saber cuál será nuestro destino. Eso es tener fe. Eso es caminar con Dios en todo momento. ¿Cuántas veces Dios nos hace el llamado y nos dice: yo te quiero llevar a tal lugar? No, Señor, pero es que yo no conozco por allá. No, Señor, es que me da miedo hacer tal cosa. Pero Dios ya conoce qué es lo que tiene para ti. Es una tierra de bendición, una tierra prometida para ti, para tu familia, para los tuyos y para tus generaciones. Amén. Amén. Lo segundo que podemos entender para romper nuestro pasado, ya conocemos cómo es nuestro pasado, ¿verdad? Hemos conocido cómo es el pasado del pueblo de Dios. Ahora, debemos examinarnos nosotros y empezar a conocernos. ¿Cuál fue el día que Dios nos hizo el llamado? ¿Será que fue el día que fuimos a la iglesia? ¿Será que fue el día que conocimos primeramente a Dios en un altar? ¿O sería que cuando niños en algún momento Dios nos habló, nos hizo ese llamado? Algún pastor se acercó, nos habló, impuso las manos sobre nosotros y nos dio una promesa de bendición. ¿Cuándo fue ese primer día en que escuchaste la voz de Dios? En que atendiste el llamado a la voz de Dios. Recordemos nuestro pasado. ¿Cuántas promesas Dios ha entregado que aún no se han cumplido? Porque sé que muchas ya se han cumplido en nuestras vidas. Pero seguramente estamos esperando una promesa. Habrá una de tantas promesas que Dios nos ha dado, que es la que más anhelamos que llegue, ¿verdad? Porque siempre tenemos una preferencia. Señor, tú me prometiste, vamos a poner un ejemplo, tú me prometiste una finca. Y entonces nos aferramos a esa promesa. Y Dios nos puede seguir dando más promesas. Pero tenemos en primer lugar siempre esa promesa, ¿cierto? Entonces, recordar nuestro pasado es entender cuál es esa promesa que Dios nos llenó y tocó nuestro corazón y que aún no se ha cumplido, pero que será la proyección para el nuevo año para que se cumpla esa promesa. Y el caminar con Dios es creerle todo el tiempo a Él. No es fácil caminar con Dios. El que le diga que caminar con Dios es fácil es un mentiroso, no es fácil. Veamos, los discípulos tuvieron a Cristo, pero caminar con Cristo para ellos no fue fácil. Y después de que Cristo muere, resucita, ¿cuál fue el camino de los discípulos? ¿Fue fácil? No fue fácil, ¿verdad? Para nosotros los hijos de Dios, para nosotros los que creemos en Dios, para nosotros los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, el caminar no es fácil.
¿O es que no tenemos dificultad en nuestras casas, en nuestros negocios? En todos los ámbitos, ¿cierto? Pasamos problemas y dificultades. ¿Cómo Dios prueba nuestra fe en todo momento? Y cuando creemos que estamos bien y que vamos a disfrutar del gozo de la bendición en plenitud y que ya nada nos puede derrumbar, vuelve y aparece algo, ¿verdad? Y nuevamente Dios diciéndonos: cree en mí, camina conmigo, camina confiado, yo estoy contigo. El llamado, la promesa y el caminar. Allí tenemos que llegar nosotros a examinar nuestro pasado. ¿Cuándo fue ese llamado? ¿Cuándo fue que escuchamos esa voz de Dios? ¿Cuál fue esa promesa que tocó nuestro corazón y que aún no se ha cumplido, que aún no ha llegado? Pero también, ¿cómo está nuestro caminar? ¿Cómo rompemos nuestro pasado? Miren, cuando reconocemos nuestros errores. Abraham, el padre de la fe, también se equivocó. También cometió errores como los cometemos nosotros. Porque es que el ser cristiano no nos está diciendo que nuestra vida va a ser perfecta, no. Nos está diciendo que seguimos siendo imperfectos, pero que creemos en alguien que es perfecto y que tiene todo perfecto en nuestra vida. Amén. Entonces, para romper nuestro pasado, debemos también reconocer nuestros errores. La palabra de Dios, en la continuidad del libro de Génesis capítulo 12, del verso 10 al verso 20, nos habla de algo que cometió Abraham. Un pequeño error que el hombre cometió. Y ustedes dirán, ¿será cuando no le creyó a Dios de que le iba a dar un hijo? No. Vamos a ver antes de eso, ¿cuál fue el error que cometió Abraham? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dio a Sarai su mujer. Dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. El padre de la fe, el hombre que había escuchado la voz de Dios, el hombre que había atendido el llamado de Dios, el hombre que había recibido una promesa de Dios, el hombre que estaba caminando en fe por Dios, ¿verdad? Abraham. Pero cometió un error. Miren, arranca el verso 10 diciendo: hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Descendió a Egipto. La palabra no dice: entonces Abraham se postró a tierra, oró y pidió dirección a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Tomó rumbo a Egipto. Hizo lo que mejor le parecía, ¿cierto? Yo creo que lo mejor para mí y para mi familia es que me voy a Egipto, porque hay una plaga de hambre, hay una fuerte hambruna, y yo no voy a pasar escasez, yo no voy a permitir que mi familia aguante hambre, me voy para Egipto. Pero recordemos que Abraham había tenido el llamado, había escuchado la voz de Dios, había tenido una promesa, estaba caminando en fe, y lo conocemos como el padre de la fe. Pero ahí,
fue donde falló la fe de Abraham. Llegó el momento más terrible, había hambre. ¿Y qué hizo Abraham? No buscó la dirección de Dios. Caminó bajo su voluntad. Prefirió dar los pasos conforme él pretendía que fuera mejor o conforme él veía que eran mejor las cosas. Pero nunca pidió la dirección de Dios. El no orar a Dios, el no pedir su dirección, fue el primer error de Abraham. Ahora, ¿Abraham cometió más errores? Claro, porque era un hombre como nosotros, imperfecto. Ahora, creo que no hay ninguno en toda la Biblia de aquellos que ha sido usado por Dios. Excluimos a Jesús, obviamente, pero de todos los que han sido usados por Dios, no hay uno que haya sido perfecto. Siempre hubo alguien que cometió un error. Así fuera uno, pero cometió un error. O es que cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado, ¿verdad? No hemos fallado, no hemos pecado, hemos cometido errores. El 2021 fue un año donde hubo llamamiento, donde hubo promesa, donde se invitó a caminar con Dios. Pero seguramente fue un año donde también como Abraham cometimos un error, cometimos una falla. Algo nos falló, algo nos hizo olvidar que primero era la dirección de Dios que mis sentimientos o lo que yo creía que era mejor, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos nuestros errores, entendemos eso, que muchas veces se nos ha olvidado pedir la dirección de Dios. Y entonces vamos a hacer un negocio, entonces vamos a tomar una decisión para nuestra familia, entonces vamos a irnos de la ciudad, pero se nos olvida primero orarle a Dios y decirle: Señor, guíame, oriéntame, háblame, yo tengo fe, yo camino contigo, pero yo quiero que tú me hables, que tú me orientes, que tú me guíes en todo momento, ¿verdad? Ahora, Abraham cometió un segundo error. El primero, no le oró a Dios, no pidió la dirección de Dios. El segundo, pensó en sí mismo, se llenó de orgullo y pensó en sí mismo. Mire, la palabra nos dice que aconteció que él iba con su esposa y le dice: oye, mi amor, tú te ves muy hermosa, tú eres muy linda. ¿Qué tal que lleguemos a Egipto y entonces, no, te llevan y me matan? No, así no puede ser. Vamos a cambiar las cosas. ¿Qué está pensando Abraham? Está pensando primero en él, en que su vida estaba en juego, no en que su esposa iba a terminar en la cama con el faraón. No, estaba pensando en que lo que más valía para él era su vida y nada más. ¿Cuántas veces nosotros pensamos solo en nosotros mismos, en nuestra casa, y se nos olvida pensar en nuestros hijos, en nuestra esposa, en el hogar, ¿cierto? Y tomamos decisiones para nosotros no solamente, y creemos y pensamos que la decisión que nosotros tomamos es la que mejor nos conviene, la que más nos llena, la que mejor nos direcciona. Abraham pensó en sí mismo y nos llevó al tercer error, a decir una mentira, porque a Dios no le gustan los mentirosos. Y el tercer error de Abraham, siendo un hombre de fe, siendo un hombre que había recibido un llamado, que había sido entregado una promesa, que caminaba con Dios, comete un tercer error: miente. Y entonces cuando llega a los egipcios dice: no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Y los egipcios se comen el cuento. Claro, qué mujer tan bonita. ¿Y qué hicieron los egipcios? Se la llevaron. Pero con la mentira viene algo interesante. Primero, deja que su esposa se arrestara. Pero segundo, tiene un beneficio propio. Ya no solamente era la vida de él la que había salido librada, no. Hubo un beneficio propio para él. Y nos dice que obtuvo ¿qué? Riquezas. E hizo bien a Abraham por causa de ella, por el sacrificio de su esposa. Abraham tuvo ovejas, tuvo vacas,
tuvo asnos, tuvo siervos, tuvo criadas, tuvo asnas y tuvo camellos. ¿Qué tal con todo lo que salió beneficiado Abraham? ¿A causa de qué? De pensar en sí mismo, de no pedirle dirección a Dios. Porque donde Abraham hubiese pedido dirección a Dios, Dios no lo hubiera enviado a Egipto, sabiendo todo lo que iba a suceder. Sabiendo que, ahora, dice uno, si Dios está conmigo, si Dios camina conmigo, si Dios está conmigo en cada paso que yo doy, en cada situación difícil que yo afronto, ¿será que Dios me llama a pensar solo en mí? ¿Será que Dios me llama a mentir? ¿Será que Dios me llama a que no lo busque a Él, sino que actúe por voluntad propia? En ningún momento, ¿verdad? Entonces estoy completamente seguro que si Abraham hubiera buscado a Dios, Dios no lo hubiera mandado a Egipto. Dios le hubiera bendecido en el lugar donde él estaba. Miren, el beneficio propio de Abraham lo llevó a buscar riqueza, fama y grandeza. Porque a raíz de eso, su familia o el lugar donde él se encontraba fue beneficiado, fue más grande, tuvo riqueza, se dio a conocer mucho más. Ahora, seguramente eso no estaba dentro de los planes de Abraham, pero en el camino, cuando no iba con la dirección de Dios, ahí fue donde el enemigo llenó de orgullo su corazón. Y el orgullo es el mal de todos los pecados. Porque cuando hay orgullo en nuestro corazón, nos incita a pecar en cualquier manera, a matar, a robar. Y ustedes conocen toda la lista larga de pecados en las que hemos caído, hemos fallado y nos hemos equivocado. Reconocer nuestros errores nos ayuda a romper nuestro pasado. Pero si nosotros no reconocemos nuestros errores, nunca vamos a romper con el pasado. Ahora, ¿por qué le hablo de reconocer los errores? Porque aquí hay algo muy interesante que nos muestra la palabra unos capítulos más adelante. Miren, actos que causan castigos. Los actos de Abraham trajeron castigo. Trajeron castigo a las generaciones que fueron las que terminaron en Egipto siendo esclavos. Ahora, ¿por qué? La misma palabra no lo dice. No es algo que nos inventamos. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Ojo, y había dado primero una promesa a Abraham, que su descendencia ¿dónde estaría? En una tierra de bendición, en la tierra de Canaán. Pero 3 capítulos más adelante, después de que comete un error, le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? 400. 400 años, es decir, 4 generaciones, porque el promedio de vida estaba más o menos en 100 años. 4 generaciones tenían que pagar por el error de Abraham. Nuestros errores determinan muchas veces el castigo de lo que viene más adelante. Y la generación de Abraham tuvo que pagar los errores de Abraham. Abraham, si nosotros leemos todos los capítulos del Génesis donde habla de Abraham, él nunca reconoció el error de Egipto, de vender a su esposa. Simplemente eso quedó así, como si nada. Pero Dios sí se acordó. Y cuando le da la promesa de bendición de un hijo, es decir, cuando va a comenzar el desarrollo de la promesa, de la bendición, de la multiplicación, de las descendencias que iban a ocupar la tierra prometida, le dice, hey, yo me acuerdo de algo que tú hiciste. Algo que sucedió cuando tú fuiste a Egipto. Y a raíz de eso, dice el verso 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Es decir, antes de que vengan y disfruten de la tierra prometida,
tendrán que morar en tierra ajena. Y serán esclavos les dice. Y serán oprimidos por 400 años. Ahora, la palabra de Dios se cumple. Y ahora por eso entendemos por qué el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entra a Egipto triunfante. Porque entran allí a recibir la bendición de Dios. Oh, una tierra de bendición. Pero ¿saben una cosa? José también se equivocó. Ahora, cuando vemos la descendencia de Abraham, cada uno de los primogénitos también cometen errores. Y José comete un error. José se trae a su padre, se trae a sus hermanos sin pedir la dirección de Dios. Cuando José encuentra a sus hermanos en este periodo donde también estaba sucediendo lo mismo que pasó con Abraham, un periodo de hambre. Recordemos que José había recibido 2 sueños donde pronosticaba que eran 7 años de bendición y 7 años de escasez. Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿verdad? Y José estaba allí como administrador de Egipto. Perdón. José estaba como administrador de Egipto. ¿Y qué sucede? Llegan los hermanos, José los perdona, pasa todo el proceso, pero José dice, mi papá y mis hermanos deberían estar mejor acá. Me los voy a traer. Vaya, traigan a mi padre y a toda la familia y vengan que aquí yo los recibiré. ¿Y qué hizo José? ¿A quién consultó José? ¿Consultó a Dios? Consultó a Faraón. Y le dijo a Faraón, mi padre, mi familia y todo mi pueblo pueden entrar. Y Faraón les permitió entrar. ¿A quién consultó José? Ahora, ¿quién era José? Un hombre de fe, un hombre que había tenido llamado, un hombre que se le había declarado una promesa para él, ¿verdad? Pero que también cometió errores y se olvidó buscar de Dios para tomar una decisión. Por eso este nuevo año es el año donde nosotros tenemos que romper con nuestro pasado. Tenemos que romper con todas esas ataduras, con aquel pecado que viene de años atrás, que viene de generaciones atrás. No sabemos nosotros, no conocemos nuestro pasado muchas veces. ¿Qué fueron nuestros padres? ¿Qué fueron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? ¿Qué cometieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué iniquidad hay dentro del linaje de nosotros que de pronto estemos pagando? ¿Verdad? El pueblo de Dios no conocía por qué era que eran esclavos, pero la palabra nos lo recuerda y nos cuenta esta historia para que nosotros podamos entender que muchas veces estamos siendo esclavizados y oprimidos y no sabemos por qué, pero debemos recordar nuestro pasado. Miren, nosotros debemos mirar y aprender de nuestros errores, de esos actos que causan castigos, que nos llevan a morar en tierra ajena, que nos llevan a ser esclavos, que nos llevan a ser oprimidos. Y el pueblo de Dios fue oprimido por 1 año, por 10 años, por 100 años, por 400 años. 400 años siendo esclavos y siendo oprimidos por el pueblo de Egipto. Un pueblo que venía con una promesa de bendición. Unas generaciones que iban a ser bendecidas. Terminaron primero siendo ¿qué? Esclavas y oprimidas debido al error que se había cometido en el pasado. Miren, así es como conocemos entonces la verdadera historia del éxodo del pueblo de Dios. Y muchos dicen, ¿por qué el pueblo de Dios tuvo que pasar por todo eso? Ya entendemos la raíz del problema, ya entendemos el por qué. ¿Por qué en el 2021 tuvimos que pasar por tantas cosas? Vamos, conozcamos el pasado, miremos en qué fallamos, reconozcamos los errores, aprendamos de ellos. Porque el nuevo año es de romper el pasado,
¿Y saben por qué Dios nos habla de romper el pasado? Porque es que cuando nosotros rompemos el pasado, Dios nos proyecta una tierra de bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso cuando el pueblo de Dios ya fue liberado, Faraón dijo que se vayan los israelitas. Dios toca el corazón de Faraón. Endurece el corazón del Faraón. Y Faraón envía a su ejército a perseguir al pueblo. Y antes de cruzar el Mar Rojo, antes de cruzarlo, el pueblo sintió miedo nuevamente. Seguramente usted se ha visto a la puerta de la bendición. Seguramente usted ha tenido la bendición o la promesa que Dios le ha dado ahí al lado. Pero ha sentido que le persiguen. Ha sentido que las deudas le persiguen, que los problemas le persiguen, que el pasado está encima suyo nuevamente. Porque así se sentía el pueblo de Dios cuando vieron el ejército de Faraón. Y estaban ellos ahí en las orillas del Mar Rojo. Pero ahí es donde Moisés nos recuerda algo y nos dice lo siguiente. Éxodo capítulo 14 versículos 13 al 15. Y dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Miren, para romper nuestro pasado debemos conocerlo, reconocer nuestros errores, aprender de ellos. Pero esto nos lleva a conocer esta palabra que Dios nos ha entregado el día de hoy. No importa los errores, no importa cuántas veces te has equivocado, no importa cuántas veces tú has fallado. La palabra de Dios hoy te dice: estad ¿qué? Firmes. No puedes desfallecer. Si Dios ya te trajo hasta la orilla del Mar Rojo, no puedes desfallecer. Tienes que estar firme para seguir creyendo que Dios va a seguir abriendo caminos. Que no importa que el problema está nuevamente, que la dificultad llegó, que los problemas, que la escasez económica, que el COVID-19, que cualquier cantidad de cosas comenzando el nuevo año ya nos están oprimiendo. El pueblo de Dios se sentía así cuando el ejército de Faraón estaba casi encima de ellos. Pero Moisés le dice al pueblo: estad firmes, no pueden desfallecer, no temáis, estad firmes y ved que la salvación que Jehová hará. Miren, cuando estamos firmes, cuando creemos, cuando confiamos, cuando tenemos fe, cuando vemos lo que Dios va a hacer a partir de hoy, vamos a ver cómo el mar se abre delante de nosotros. Los estudiosos de la palabra, los estudiosos de la geografía, nos dicen un dato interesante. El pueblo de Dios atravesó el Mar Rojo, un mar que tiene más de 300 kilómetros de ancho. Pero en el lugar donde el pueblo de Dios atravesó el mar, se dicen los estudiosos que tuvieron que cruzar aproximadamente 50 kilómetros de mar. ¿Ustedes saben qué es estar parado frente a un mar de más de 50 kilómetros en el anchor donde estaban y que las aguas se abran en ese momento? Eso es algo maravilloso. Por eso se dice que el Éxodo es el capítulo más interesante o la historia más interesante de la Biblia. Porque cuando las aguas se abren no solamente 10, 15 o 100 metros. Se abre aproximadamente 50 kilómetros de trayecto de agua. Las puertas del mar se abrieron a la bendición que Dios tenía preparados para los que decidieron creer y caminar con Él. Por eso Moisés le dice al pueblo: estad firmes, no vayan a desfallecer, crean, tengan fe y van a ver lo que Dios va a hacer hoy. Dios nos está recordando. Puede que el ejército esté ahí, hablándote al oído, a la nuca tuya, que los problemas ya te tengan, que tú digas no hay solución. Dios hoy te dice: hoy vamos a cruzar el Mar Rojo.
El ejército no podrá lastimarte, los problemas no podrán tocarte, la enfermedad no podrá llevarte a la cama. Vas a salir victorioso porque yo te estoy abriendo hoy las aguas del Mar Rojo para que tú cruces y vayas a la tierra de bendición. Amén. Amén. Miren, Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y les da una promesa y les dice lo siguiente: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Los problemas que tú has visto hasta hoy, a partir de hoy, cuando cruces el Mar Rojo, nunca más los volverás a ver. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque yo lo creo. Y yo sé que el mar que vamos a cruzar a partir de hoy como iglesia nos va a permitir llegar a una tierra de bendición. A que la bendición sea derramada sobre esta iglesia y sobre cada familia y sobre cada uno de nosotros. Porque vamos a cruzar el Mar Rojo creyendo, estando firmes. Sí, en el 2021 nos equivocamos. En el 2021 fallamos, mentimos, no buscamos a Dios. Pero a Dios no le importa eso. Dios quiere que tú seas salvo, que tú seas bendecido y que tú recibas la tierra de bendición que ha prometido para ti y para tu familia. Amén. Por eso hoy la invitación es a que crucemos el Mar Rojo. Amén. Miren, Dios nos está abriendo el mar. Dios nos está diciendo: hay 50 kilómetros que puedes recorrer, pero que las aguas no te van a tocar porque yo las estoy abriendo hoy para ti. No importa que el ejército venga detrás de ti. Camina confiado, camina seguro, atraviesa el lugar donde te estoy llevando, porque ese lugar te lleva a la tierra que yo te he prometido y que te daré a ti y a tus generaciones. Esa bendición que Dios te hizo un día, esa promesa que Dios te dio un día a ti y que tienes ahí guardada en el corazón y que Dios no la ha cumplido, este será el año del cumplimiento de esa promesa. Porque yo lo creo y porque el Señor me ha hablado así. Amén. Si tus problemas están ahí detrás tuyo, ten por seguridad que, como dice la palabra, nunca más, para siempre lo veréis. Porque Dios está contigo y te está llevando a una tierra nueva. Te está proyectando un tiempo nuevo. Te está abriendo este nuevo año para que entiendas que será un año en el que Dios tomará el control de tu vida. Miren, ser seguidor de Cristo no es fácil. Ser seguidor de Cristo es un estilo de vida. Es un modo de vivir. Moisés entendió eso con Dios. Ser seguidor de Dios, ser obediente a Dios, era un estilo de vida. Era una nueva vida que Moisés debía llevar. Por eso cuando el pueblo le pregunta a Moisés y le dice: ¡ay, viene el ejército! Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Nos traes a morir en el desierto. Dios, ¿qué le dice a Moisés? Háblale al pueblo. Háblale al pueblo. Porque Moisés ya entendía que él llevaba un estilo de vida diferente. Dios nos está hablando hoy y nos está recordando que no debemos temer, que la salvación ha llegado, que solamente es tener fe y cruzar con seguridad, firmes, que la tierra de bendición donde fluye leche y miel nos está esperando. Que la bendición que Dios ha prometido nos está esperando. Que la promesa que Dios hizo sobre nosotros allí nos está esperando para que se cumpla en este nuevo año. Porque este nuevo año 2022 es el año donde veremos el cumplimiento de las promesas. Donde veremos la multiplicación. Donde veremos la bendición sobreabundando en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Ser seguidor de Jesús es un estilo de vida, un modo de vivir. Jesús nos recuerda aquel trabajo que hizo Moisés allí en el mar. Cuando conocemos a Cristo en nuestro corazón y cuando traemos a Cristo a nuestra vida, Él nos recuerda que es el único que puede borrar nuestro pasado, que puede perdonar nuestros errores,
y que nos trae libertad y salvación. Amén. Por eso hoy, cuando recordamos la cena del Señor, recordamos precisamente eso, que Cristo murió en una cruz y murió por nosotros, que Él fue el que abrió el camino, su muerte fue el mar que se abrió para que cada uno de nosotros camináramos creyendo en Él. Así como Dios abrió el mar rojo y le dijo al pueblo, ahora caminen y crean en mí, que los llevaré a la tierra de bendición. Cristo murió en una cruz y derramó su sangre por nosotros, para que se abriera un camino nuevo para nosotros, donde Cristo perdonaba nuestros pecados, nos salvaba de la muerte, nos salvaba de las garras del enemigo y nos llevaba a una vida nueva, a una vida de bendición y a una vida que nos espera todavía en la eternidad para vivir eternamente junto al Padre. Amén. Amén. Quiero orar en esa tarde antes de ir con la cena del Señor. Y quiero que tú te pongas en pie esta tarde y que cierres tus ojos por un momento. Recordemos cómo ha sido el pasado nuestro. Recordemos cuál ha sido ese pasado que hemos vivido. Recordemos todo lo que hemos vivido durante el 2021. ¿Qué fue lo que Dios nos habló, nos prometió? Pero también, ¿qué fue todo lo que nosotros cometimos errores, fallamos, nos equivocamos? Pero entendamos que en este nuevo año Dios nos está abriendo las aguas para que caminemos. Padre amado Señor, en el nombre de Jesús, amado y soberano Dios, yo te doy gracias, Señor, primeramente por tu palabra el día de hoy. Padre bendito, ha sido una palabra de bendición para nuestra vida. Señor, porque nos recuerdas que solo tú eres perfecto, que solo tú nos abres el camino que nos conduce a la bendición, a la gracia, a lo sobrenatural sobre nuestra vida. Padre, porque ver que las aguas se abren sobre 50 kilómetros de largo es algo sobrenatural. Y yo quiero, Señor, que lo sobrenatural esté sobre esta iglesia, esté sobre cada uno de mis hermanos, que puedan ver cómo las aguas se abren con grandeza para que puedan caminar, para que puedan avanzar, para que se puedan proyectar a lo que tú has traído para el nuevo año. Porque este es el año de la bendición, Señor, y lo hemos creído. Este es el año donde conoceremos la tierra de bendición, la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. La tierra prometida ha llegado en este nuevo año y espera por cada uno de nosotros. Padre, yo pongo en tus manos los proyectos de cada uno de mis hermanos. Ahí con tu voz quiero que le cuentes cada proyecto, cada propósito que tú tienes para este nuevo año 2022. Porque es un año donde hay proyección, donde hay cumplimiento de promesas. Dile, Señor, pongo en tus manos el negocio, pongo en tus manos el proyecto, pongo en tus manos los propósitos que tú tienes, pongo en tus manos mi hogar, pongo en tus manos mi matrimonio, pongo en tus manos mi familia, pongo en tus manos mis hijos, pongo en tus manos la salud mía, de mi hogar, de mis seres queridos, Padre bendito. Hoy, Señor, te entregamos todo, Señor. Nos rendimos delante de ti, te decimos, Señor, queremos caminar confiados, Señor, allí sobre las aguas que se han levantado, Señor. Porque es de valientes caminar en las aguas. Pedro caminó sobre las aguas con valentía. Tuvo miedo y se hundió, sí, pero fue valiente. El pueblo de Dios fue valiente al cruzar las aguas, cuando las aguas se abrieron, Señor. Danos valentía, Señor. Danos fuerzas, Padre bendito. Aviva nuestra fe a través de tu Espíritu Santo, para que en este nuevo año, Señor, crucemos las aguas con fe, creyendo en ti, agarrados de tu mano, Señor, proyectándonos a esa bendición, a eso nuevo que tú traes para nosotros, Padre bendito. Amado Señor, yo te doy gracias, Padre bendito, porque hemos comenzado un nuevo año donde tú has hablado, Señor.
donde tú has llenado nuestra vida, Padre amado, donde tú ya estás edificando los propósitos que tienes para cada uno de nosotros, donde creemos, Señor, donde creemos grandemente en ti, donde no podemos desconfiar de ti en ningún momento, Señor. Por eso, Padre bendito, en este nuevo mes que ha comenzado, en el mes de enero, estamos rompiendo con el pasado, Señor. Padre, hoy rompemos con el pasado, amado Señor. Hoy rompemos el pasado que nos ata. Hoy rompemos el pasado que nos impide cruzar las aguas. Hoy rompemos con el pasado que nos impide conocer la tierra de bendición, el cumplimiento de la promesa. Padre amado, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, amado Señor. Bendíceles, oriéntales, háblales en todo momento, Señor. Padre, que en sus tiempos de intimidad conozcan más de ti, conozcan los propósitos que tú tienes con cada uno de ellos, amado Señor. Padre, háblales, oriéntales, guíales a través del Espíritu Santo, y que tu presencia esté siempre con cada uno de ellos para el cumplimiento de la promesa, para que los lleves a esa tierra de bendición. Yo bendigo tu vida. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo pasado hoy se rompe, que toda cadena hoy es rota, que toda atadura no tiene validez, y que toda iniquidad de tu pasado hoy se rompe en el nombre de Jesús. Porque a partir de hoy caminarás en medio de las aguas a lo que Dios ha proyectado para tu vida, al cumplimiento de una promesa de bendición. Hoy yo quiero recordar eso que tú hiciste, Señor. Y quiero repetir contigo hoy: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona todo aquello que me ha alejado de ti. Señor Jesús, yo te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, yo te pido que tomes mi mano y me guíes por el nuevo camino que has abierto para mí. Señor Jesús, te recibo en mi corazón para vivir de ahora en adelante como tú quieres que yo viva. Señor Jesús, hoy tú eres el primer lugar de mi corazón. Señor Jesús, gracias por abrir las aguas, porque lo que viene para mí es lo que tú traes para mí en bendición. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos.